Hola, soy Sofía Mateo, consultora de estrategia y marca personal y estás escuchando Empresaria Nómada, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, viajes, marketing y mucho más, todo desde la óptica de un culo inquieto. En este episodio voy a hablarte de la inteligencia artificial y es que es un tema que llevo meses queriendo tratar. Pero antes de darte una opinión, pues quería utilizarlo, quería ponerlo en práctica, quería recoger otras opiniones, quería ver cómo se desarrollaba el tema y ya por fin me he sentido con muchas ganas de prepararte este episodio, que además creo que te va a encantar porque empiezo hablando de inteligencia artificial y la verdad voy a terminar un poquito hablando de desarrollo personal. Eso es lo que tiene ser un culo inquieto. Tú lo sabes porque también eres una mente inquieta y sabes que este espacio es para ti y que ahora sí, comenzamos. Pues efectivamente, hoy vengo a hablarte de inteligencia artificial, así que le he pedido a la IA en persona, o en máquina, mejor dicho, qué humor tengo, que preparara un índice de contenidos para este episodio. Y te tengo que admitir que la propuesta que me ha hecho me ha parecido un poquito aburrida y además al pedirle que lo desglosara, pues se ha dedicado a echarse unas cuantas flores encima, que oye, yo no desmiento que lleve razón, pero se ve que no tiene abuela, ¿no? Así que he decidido que después de meses utilizándola, pues puedo darte yo mi propia opinión al respecto. Eso sí, voy a comenzar por lo básico para ponernos en situación y contexto y luego ya pasaré a darte mi punto de vista. Entonces, lo primero de todo es entender qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es básicamente una rama, una parte de la informática que busca crear sistemas que sean capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Para ello, la inteligencia artificial utiliza algoritmos que se ejecutan en grandes cantidades de datos, utilizan muchísimos datos es decir, el Big Data que lleva ya años y años resonando con nosotros, para identificar patrones y aprender de ellos a través de la utilización de técnicas como son el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Esto es un pepinazo, es decir, yo flipo con esto. Dicho esto, hay bastante miedo a este mundito de la inteligencia artificial, hay miedo a que quite puestos de trabajo, así que he decidido preguntarle directamente a ella qué intenciones tenía en todo esto y que si de verdad venía aquí a quitarnos puestos de trabajo. Yo creo que la inteligencia artificial todavía no miente, entonces te voy a dar primero su opinión. Y su opinión es la siguiente. Esto te lo leo. Si bien la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de los procesos empresariales y reducir algunos costos, también es posible que afecte a ciertos empleos en el futuro, ¿vale? Aquí tenemos una parte en la que dice va a afectar, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y sigue diciendo, es cierto que la inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas y predecibles que actualmente son realizadas por personas, como la entrada de datos o la atención al cliente. A ver, que yo aquí tengo ciertas dudas, porque obviamente librarme de tareas repetitivas me parece maravilloso. Todo lo que nos podamos librar de ellas al final nos ayudará a dedicar nuestro tiempo a enfocarnos en cosas en las que de verdad podamos aportar un valor diferencial, pero esa parte de atención al cliente, no sé tú, pero yo cuando llamo por teléfono y me sale el robot y me hace responder no sé cuántas preguntas y tocar no sé cuántos números para al final no decirme nada y pasarme con un operador, yo entiendo que es un proceso de filtrado que a ellos les viene muy bien, pero al final necesitas un operador y cuanto menos personalizada es la atención al cliente, en mi opinión, más difícil es generar una conexión y por tanto menos mantienes o menos fidelizas a ese cliente contigo. Esa es mi opinión, pero te voy a seguir leyendo lo que nos dice aquí nuestra amiga la inteligencia artificial. Y dice, sin embargo, también es cierto que la IA puede crear nuevos trabajos y oportunidades de negocio, así como mejorar la productividad y la calidad del trabajo. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. También dice, para no leerlo todo, que la inteligencia artificial no es una solución mágica para los problemas empresariales, sino que la implementación de la misma pues requiere de una planificación cuidadosa y de una formación adecuada de los trabajadores. Así que
Siguiendo un poco con esta línea, y en conclusión, nos dice que la IA puede tener un impacto en los trabajos existentes, pero también puede crear nuevas oportunidades. Y en este punto estoy totalmente de acuerdo. Simplemente echando un poco la mirada hacia atrás y viendo lo que ha pasado en todo este tiempo de avances tecnológicos, el ser humano se ha reinventado constantemente. Consultores digitales, diseñadores, copywriters, media buyers, expertos en publicidad, en SEO, etcétera. Todos estos trabajos han nacido y hemos sabido estar a la altura. O sea, nos tenemos que dar una palmadita en la espalda y decir, cuando todo este mundo de la tecnología era nuevo, pues aprendimos y supimos entrar y tardaríamos más o menos, pero al final todo el mundo ha sabido entrar, ¿no? Incluso cuando nuestros padres a lo mejor nos veían con los móviles y nos preguntaban qué hacíamos con los móviles y al final están ellos más enganchados al móvil, ¿no? Y al final también ellos entran en Instagram y también estas generaciones boomer entrarán en TikTok y entonces la generación Z tendrá que buscar otro lugar para irse y huir de sus padres. Es decir, la tecnología la vamos adoptando y forma parte de nuestra vida. Y la inteligencia artificial va a hacer exactamente lo mismo. De hecho, hay sectores que ya han estado viviendo, bueno, aparte de todo esto que te acabo de comentar, ¿no? Pero, por ejemplo, los desarrolladores web. Se hace ya muchísimo tiempo que los desarrolladores web comparten el mercado con programas de maquetación, por ejemplo, de maquetación visual, que permiten que cualquiera sea capaz de crear una página web sin necesidad de utilizar un código y en muy poquito tiempo y con unos resultados increíbles como si esa web la hubiera hecho el mejor programador, desarrollador web del mundo mundial. Y aún así existen y necesitamos a los benditos desarrolladores web. Es decir, que el trabajo no se elimina, el trabajo se transforma. Mira, yo no sé qué quieres que te diga. Yo no sé qué es lo que queremos realmente escuchar en todo esto, pero a mí que me digan que me van a quitar de encima todas las tareas automáticas y que yo me puedo centrar en realmente aportar valor, oye, adiós a todo lo automático. Es que me da igual. Y te digo que es que no se trata de tampoco de negar la existencia de esta herramienta, ¿no? De si no lo veo, no existe. Y tampoco creo que el debate vaya en sí o lo debiéramos centrar en si se van a perder trabajos o no se van a perder puestos de trabajo, qué va a pasar con estos puestos de trabajo. Yo para mí, y reafirmo mi mensaje, creo que se debería estar hablando ya directamente de cómo la inteligencia artificial y cómo las automatizaciones nos ayudan a quitarnos ese trabajo que hasta una máquina puede hacer, literalmente, para poder centrarnos en aquello en lo que de verdad podemos aportar valor. Y esto, opinión mía personal totalmente, lo que yo creo es que lo que hay es un miedo enorme al cambio y pereza a adaptarse. O sea, hay conformismo y hay pues esa costumbre de la que no queremos desprendernos por el miedo a lo que viene. Pero es que, repito, que esto ya lo hemos hecho antes, que estamos acostumbrados a adaptarnos y que nos vamos a poder adaptar todas las veces que nos tengamos que adaptar. Y es que es tan interesante, esto es al final es como una meditación, es como una mente. Ahora te explico, entro ya y te explico a lo que me refiero. Si podemos quitarnos de la cabeza todos esos pensamientos que nos frenan y quedarnos solamente con esos pensamientos que nos suman y nos aportan valor, vamos a ser personas mucho más sanas mentalmente, ¿no? De ahí la importancia de la meditación. Bien. Pues si el trabajo y todas las tareas que tenemos que realizar son como esos pensamientos automáticos, rumiantes que están continuamente ahí, de los que no conseguimos liberarnos y de repente llega una herramienta que se posiciona a nuestro lado y dice, dame tarea y dime qué es lo que puedo hacer por ti. Y podemos delegar, porque esto se va a ir perfeccionando, podemos delegar ahí todo eso. Yo no creo que haya un peligro de que, por ejemplo, los creadores de contenido pierdan esa capacidad, ¿no? O pierdan ese público. Y digo más, si lo pierden es porque, repito, están haciendo un trabajo que una máquina puede hacer. O sea, si yo pierdo mi trabajo, es buena señal
para el que fuera mi cliente. Porque, ojo, significaría que lo que yo estoy aportando, lo que yo estoy dando, lo puede hacer una máquina que lo que está haciendo es extraer datos de Internet, filtrarlos y comunicarlos. Es decir, una búsqueda de Google muy avanzada. Pero si mi trabajo requiere de empatizar, entender el lenguaje no hablado del cliente, leer entre líneas, motivar, esas son cosas que una máquina no va a hacer. Es que el trabajo que desarrollamos va mucho más allá del conocimiento que aportamos y es qué experiencia transmitimos. Y esto a mí me parece clave. Y dejándolo ahí a nivel opinión y volviendo un poco al tema de, vale, ok, Sofía, entiendo que la inteligencia artificial puede hacerme compañía. ¿Cómo puedo utilizarla? ¿En qué puedo utilizarla? Pues te voy a poner algunos ejemplos de cómo usarla. Por ejemplo, primer ejemplo, para una lluvia de ideas. Es decir, si tienes que crear contenido y te tienes que enfrentar a ese folio en blanco, puedes aprovechar la inteligencia artificial para hacer un brainstorming de ideas para un tema puntual y de ahí ya trabajar o profundizar en cada una de las ideas que quieras. Por ejemplo, imagínate que tienes una marca de productos de belleza sostenibles y quieres tratar contenidos para tu público. Puedes preguntarle a la IA que te dé ideas de temas que sean de interés para un público acostumbrado a comprar productos de belleza sostenibles, para los que la sostenibilidad sea importante. Por ejemplo, para optimizar tus textos, que esto es muy interesante. Tienes que crear un artículo de blog y tienes que sintetizar contenido, tienes que acortar ese contenido, tienes que preparar un guión o acortar un guión que se te ha quedado largo. Tienes que optimizar para SEO, obviamente nunca va a ser perfecto, pero si estás en un modo do it yourself, voy a lo básico. Le puedes decir, oye, plantéame un texto que sea para vender X cosa a un cliente utilizando esto como palabra, como término clave y además mi cliente es este tipo de persona. Pues todo esto te lo puedes hacer, se lo puedes decir y te va a optimizar el texto. Para hacer una investigación de mercado. Y ojo, con esto no me refiero a que tú le metas qué es lo que quieres y esto te sepa sacar datos porque no va el tema tan por ahí. Pero sí que te ayuda para confirmar algunos datos, para buscar para hacerle preguntas, ¿no? Sobre, oye, me estoy interesando en buscar sobre esto, ¿qué puedo buscar o dónde me puedo informar? O mira, estoy haciendo este estudio de mercado, dame ejemplos sobre empresas que hagan esto, dame ejemplos sobre clientes que estén interesados en esto otro, para eso lo podemos utilizar, ¿vale? También para hacer un análisis y recopilación de datos, pues al igual que tenemos Google Analytics o Adobe Analytics o Search Console o Google Trends para todo esto, ¿no? Pues la IA al analizar grandes cantidades de datos también podemos preguntarle por patrones para que nos ayuden a identificar entre todos estos datos algunos mensajes más concretos, ¿no? ¿Y qué más? Mira, por ejemplo, de hecho, a este nivel de recopilación de datos, un ejemplo que todos conocemos de la inteligencia artificial es el Wrap anual que todos esperamos con el corazón en la mano para compararnos con nuestros amigos de Spotify. O sea, esa prueba de cómo ha sido tu año en música, cuánta música has escuchado, quién ha escuchado más música o menos música que tú. O sea, nos volvemos locos y esto no deja de ser una recopilación de datos que se puede hacer con inteligencia artificial y que al final nos comparte este resumen, ¿no? Esta información sintetizada y personalizada. Y también muy interesante, y te voy a poner además un caso que también conoces y que has puesto en práctica ya seguro, la inteligencia artificial para generar imágenes, incluso para generar vídeos y contar historias. Y hay un ejemplo muy interesante de esto, que fue una campaña de publicidad que hizo Ogilvy, que es una de las agencias de marketing españolas más grandes y conocidas, ¿no? Y fue la campaña que realizó para Cruzcampo, titulada, no sé si te acordarás, Con mucho acento, ¿no? En el que la agencia resucitó al artista Lola Flores
con una superposición de miles de imágenes del artista para lanzar un mensaje y ponerle su voz, etcétera. De hecho, ya hay hasta podcast en los que tenemos a Steve Jobs hablándonos y respondiendo como si fuera el mismo Steve Jobs, ¿no? Y todo esto también es súper, súper interesante y es muy creativo y va a dar muchísimo juego. Y por último, no nos olvidemos también que los chatbots utilizan la inteligencia artificial y que cuanto más se nutran de esta inteligencia artificial, mejores van a poder ser, mejor se van a poder automatizar los mensajes en los chats que ya, pues, por ejemplo, las aerolíneas utilizan muy malamente, o sea, lo hacen fatal, pues esto va a ayudar a que puedan responder mejor, porque ahora mismo está esto bastante triste, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Es parte del crecimiento. Y también te tengo que decir que parte del contenido que has escuchado aquí, y esto me encantaría saber si lo has notado o no, lo ha generado la inteligencia artificial. No digo ya mi voz, digo el mensaje que te he compartido. Y es que yo también decido utilizarlo de base, porque me da ideas, porque me da puntos que puedo anclar y a partir de ahí desarrollar mi propio pensamiento. Y esto yo creo que es clave en el uso de la inteligencia artificial, pero igual que es clave en el uso de la inteligencia artificial y es clave en el uso de cualquier recurso que utilicemos para aprender y nutrirnos. Y es el hecho de entender que nosotros a todo lo que consumimos le tenemos que dar una vuelta, le tenemos que dar nuestro pensamiento, lo tenemos que razonar y tenemos que ser críticos. Y aquí hago una crítica a la educación, y la crítica a la educación es que no nos enseñan a pensar. Por eso nos da tanto miedo que venga la inteligencia artificial a comernos, porque no sabemos pensar, porque no sabemos ser críticos, porque no nos han enseñado, porque pensamiento crítico y filosofía aplicada a la vida debería ser asignatura obligatoria en el colegio, al igual que desarrollo personal e inteligencia emocional. Eso es algo que la inteligencia artificial no puede quitarnos, pero no nos lo enseñan porque nos educan para ser robots, nos educan para decirnos que hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, que solo hay una forma de hacer las cosas o de ver las cosas y que lo demás es erróneo, es equivocado y nos miden y nos cortan a todos por absolutamente el mismo patrón. Y eso es un sinsentido porque, como decía esta historia de las Olimpiadas de los animales, que no sé si es así, pero me la invento porque lo que quiero es que te quedes con la anécdota y con el mensaje. Y es que si pones a un lince a correr va a ser más rápido que la tortuga, pero si pones a un caballo a trepar un árbol o pones a un gorila a trepar de un árbol, pues obviamente el gorila va a sacar un 10 y eso no hace que el elefante ya no sirva, que el caballo o el elefante no sirva como animal o ya no sea nada, sino que cada cual tiene sus aptitudes, está hecho para vivir en el mundo de una manera diferente y nadie juzga al caballo por no saber trepar un árbol o al elefante por no correr como un león, aunque los elefantes son muy rápidos, por cierto, que esto es algo que yo no sabía y aprendí hace medianamente poco. En fin, creo que se entiende el mensaje y de hecho ya para contarte lo último que te quiero compartir es que se están desarrollando dos corrientes de pensamiento en las universidades. Hay universidades que están totalmente a favor de utilizar la inteligencia artificial y otras que están bastante en contra de ello. Y yo digo, si lo que va a desarrollar un alumno en una universidad es algo que pueda hacer la inteligencia artificial, ¿por qué no dejamos que lo desarrolle la inteligencia artificial y le enseñamos al alumno cómo utilizar ese conocimiento de forma práctica para utilizarlo en su vida, utilizarlo en una empresa y aportar un valor real? Es decir, vamos a dejar de hacer trabajos inútiles de folios y folios de conocimiento, de copy-paste y luego un poquito arregladito para que no parezca copiado, que luego no sabes ni lo que has hecho, lo escupes, lo sueltas y te olvidas. Y vamos a empezar a trabajar el pensamiento. Vamos a coger esos trabajos que ha generado la IA con nuestro criterio
y vamos a defenderlos, por ejemplo, porque esto es así, y vamos a ir más allá, que ahí es donde el humano, si nos quitamos toda la paja de la parte que puede hacer una máquina, ahí es donde el humano aporta todo ese valor. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos dar un pasito más allá? Esto es lo potente, esto es lo bonito. Ostras, vamos a trabajar esta parte, ¿vale? Así que con esta reflexión de que la inteligencia artificial es capaz de liberar nuestra mente, de liberarnos de tareas automáticas que hasta una máquina podría hacer y dejarnos espacio para realmente explorar nuestro potencial, ir más allá y ser nosotros mismos, vamos a centrarnos en qué significa eso, en cómo podemos desarrollar eso. Y yo creo que eso es un paso adelante en el mundo. Eso sí, si en vez de cerrar los ojos a la tecnología, aprendemos que está ahí, que va a seguir llegando, que va a seguir creciendo y la aprovechamos no para meternos dentro de ella y perdernos en ella, sino para marcar límites sanos, saber hasta dónde llega y que esté ella a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. Cuanto más seamos capaces de acompañar y ser parte del proceso de desarrollo de la tecnología, más voz tendremos para decir cómo y dónde queremos usarla y debemos usarla y cómo y dónde tenemos que estar nosotros, porque si no, al igual que con las redes sociales, nos vamos a perder y esto nos va a seguir afectando emocionalmente y psicológicamente y va a haber cada vez más enfermedades y esto ya es otro tema que no me quiero meter aquí, pero sí que quiero dejar esa idea. Me repito, la tecnología, la inteligencia artificial debe estar a nuestro servicio y nunca nosotros al servicio de la tecnología. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjame una valoración para ayudarme a llegar a más personas porque quizás alguien necesite escuchar este episodio y gracias a ti le llegue en el momento adecuado. Y recuerda que puedes encontrarme en Instagram en @soysofiamateo o contactarme a través de mi web pequeñasdosis.com. Ahora también puedes encontrarme en la web de mi agencia de comunicación dosisdigitales.com. Nos vemos en el próximo episodio.